Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gate of Love, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor le trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos en la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Baldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar a una información muy importante, pero te voy a dar un flashback, una perspectiva de lo que hay detrás de todo esto, para que entiendas del por qué Rusia hizo esto. Ok, vamos aquí a un punto interesante. Corte Penal Internacional de Justicia. Ok, cuando fue creada por allá en 1901-1902, supuestamente para que la política internacional o para que los crímenes de guerra, las disputas marítimas o territoriales, de una u otra manera tuvieran alguna corte en la cual se pudiera luchar por esas disputas que pudieran tener diferentes naciones o islas o la comunidad internacional. Pero una Corte Penal Internacional de Justicia, tal vez que en 1901, 1902 o como tú quieras, haya tenido algún tipo de sentido, poco a poco en las últimas décadas, debido precisamente al dominio de Estados Unidos, a las naciones colonialistas como Europa y los Estados Unidos, han venido haciendo de la Corte Penal Internacional de Justicia únicamente un ente político que sirva a los intereses del Departamento de Estado y por supuesto de Europa. O sea, una Corte Penal Internacional de Justicia que ha perdido toda legitimidad porque en realidad no es parcial. Si fuera parcial, realmente tomaría todos los casos y buscaría de alguna de otra manera que todo terminara en buenos términos para unos o para otros. Desafortunadamente, aquí, si una nación no responde a los intereses o de Europa y de los Estados Unidos, inmediatamente la Corte Penal Internacional de Justicia actúa conforme a los intereses o de Europa y los Estados Unidos. Yo he venido diciendo lo mismo que la ONU. ¿Para qué sirve la ONU? O un Antonio Gutiérrez, una organización de Naciones Unidas que ha sido utilizada justamente por Europa y Estados Unidos como una ente política en la cual ellos son los que deciden a quién se castiga y a quién no. ¿Qué tipo de medidas debe tomar la ONU? ¿Qué tipo de política internacional se aplica y cuál no? O sea, entes políticas, o sea que todo el sistema formado, creado o diseñado por Occidente colectivo, porque son los principales actores dentro de lo que son las instituciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Corte Penal Internacional de Justicia y todo lo que tenga que ver con las instituciones occidentales, pues se ha ido politizando y solamente sirven como un instrumento político para atacar a las naciones que no se someten o a sus políticas económica, política o social, o que no se dejan dominar, o que no se dejan pisotear, o que no se dejan saquear. Esto es la Corte Penal Internacional de Justicia. Un claro ejemplo de esto es cuando emitieron una orden en contra de Nicolás Maduro y los diferentes dirigentes de Venezuela, supuestamente por violación de derechos humanos, llevados justamente por el Grupo de Lima, un Grupo de Lima que ya no existe. Que no existe, ¿por qué? Porque era una aberración. Van en contra de ellos, mientras que se les solicitó obviamente que hiciera una investigación sobre la muerte de falsos positivos y de las acciones del señor del expresidente de Colombia, Iván Duque, y bueno, allá no quiso realizar ningún tipo de investigación. O sea, no hay investigación porque se trataba de un Iván Duque que respondía a los intereses de Estados Unidos. E iban en contra de Nicolás Maduro y los dirigentes de Venezuela. ¿Por qué? Porque no se quieren dejar someter ni saquear y no quieren, obviamente, cambiar la política implementada dentro de Venezuela. O sea, ¿sí entiendes? Esta es la realidad. Que, por supuesto, que la Corte Penal Internacional de Justicia se ha convertido en un ente verdaderamente político, que ya nada tiene que ver con la política o con la justicia internacional. Y si hablan de supuestamente los crímenes que se tienen que perseguir a quienes cometen crímenes de guerra, ahí vamos, nuevamente, vamos a poner un ejemplo. George W. Bush, la guerra de Irak, donde murió más de 1 millón de personas, porque no se persigue a Tony Blair, entonces primer ministro de Inglaterra, al señor George W. Bush, expresidente de los Estados Unidos, ¿por qué no al señor Zapatero? A todos los que participaron o naciones que participaron de una guerra en Irak totalmente ilegal, ni siquiera aprobada por la Organización de Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué no se persigue a los crímenes que cometieron? O la guerra en contra de Yugoslavia, 1901. ¿Ok? 1991.
¿Por qué no se persigue justamente a quienes cometieron ese otro crimen en contra de una nación? O sea, la Corte Penal Internacional de Justicia es una porquería, como lo son sus jueces y magistrados, incluyendo el fiscal Imran Khan, que es el que visitó a Venezuela. Pero fíjate, ya te di puntos importantes para analizar de para qué sirve la Corte Penal Internacional de Justicia. Es un ente política que únicamente responde a Estados Unidos. ¿Y qué hizo cuando supuestamente la Corte Penal Internacional de Justicia inició una investigación en contra supuestamente de los crímenes cometidos por los soldados de Estados Unidos en territorio iraquí? ¿Qué hizo el señor Donald Trump? Inmediatamente le iba a quitar los pasaportes a los magistrados y jueces de la corte, incluyendo al fiscal, el señor Imran Khan. Le iba a quitar justamente, o iba a iniciar una persecución en contra de ellos, únicamente por la investigación de crímenes. ¿Y qué hicieron? Detuvieron el proceso. Para que veas, tú no sirve en absoluto para nada. Pero te estoy hablando de la Corte Penal Internacional de Justicia. Su peor y más grave error. En los últimos días, Rusia ha lanzado tantos ataques y tan poderosos en contra del ejército y del territorio ucraniano que está destrozando todo. Ahora sí, Rusia inició una campaña verdaderamente demoledora en contra de Ucrania. Pero ahorita te voy a exponer esos hechos y esa noticia. Vamos aquí a la Corte Penal Internacional de Justicia. Emitió una orden de arresto en contra del señor Vladimir Putin por un pedido, supuestos crímenes en contra de los niños del Donbass. Niños de Donbass que estaban siendo masacrados, que estaban siendo bombardeados constantemente desde el año 2014 por el ejército ucraniano. Luego viene Rusia con su operación especial en febrero del año 2022, el 24 de febrero del año 2022. Empieza a movilizar no solamente a la población del Donbass, de toda la región, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kherson, tratar de salvar a los niños de una guerra, de un enfrentamiento entre el ejército ruso y el ejército de Ucrania. Los moviliza a territorio ruso. ¿Y qué dicen? Para salvarlos de la guerra. ¿Y qué le dicen? Que está cometiendo crímenes de guerra en contra de la humanidad, por proteger a los niños que estaban siendo bombardeados por el ejército ucraniano. La hipocresía y doble estándar de la Corte Penal Internacional de Justicia. Pero vamos, Rusia está respondiendo ya también en contra de Occidente. Rusia primero permitió que le pusieran todo tipo de sanciones, que realizaran todo tipo de rusofobia, que realizaran todo tipo de comentarios, incluyendo una orden de arresto en contra del señor Vladimir Putin. ¿Ahora qué hace Vladimir Putin? Bueno, ahora voy a empezar yo. Primero, por destrozar al ejército de Ucrania. Segundo, por sepultar las economías de Europa. Tercero, ahora voy en contra de la Corte Penal Internacional de Justicia y viene la persecución en contra de ellos. ¿Que lo puede lograr Rusia? Por supuesto que puede. ¿Que puede agarrar a cada miembro y puede llevarlo a Rusia y ponerlo tras las rejas? Lo puede hacer. Cuando decida lo va a hacer. Eso que no le quepa duda a nadie. Vamos aquí a lo importante. Aquí, el ministro del Interior de Rusia puso en la lista de buscados al fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia, Imran Khan, que yo me imagino que ya va a empezar a hacerse en los pantalones. Este juececillo, este fiscal, tiene que empezar a mirar fantasmas donde quiera que se pare. Porque Rusia tiene cómo y tiene con qué. Pero vamos aquí te va. No solamente él, algunos magistrados ya inició la lista de quienes van a ser perseguidos por parte del gobierno ruso. Vamos aquí. El fiscal que emitió el orden de arresto de Putin enfrentará un juicio en Rusia. Esto que no le quepa duda. El Ministerio del Interior de la Federación Rusa anunció que el fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya ha sido incluido en la lista de personas buscadas por emitir una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Todavía no hay explicaciones sobre esto y el propio hombre buscado no comentó sobre la inclusión en la lista de personas buscadas, ya que no recibió ninguna notificación. Sin embargo, si este último aparece en el territorio de Rusia o muy probablemente al vecino Bielorrusia o donde Rusia pueda detenerlo, el fiscal puede ser detenido. Todavía no se han dado explicaciones sobre qué causó exactamente la búsqueda del fiscal general de La Haya, por lo que no hay detalles sobre el asunto, pero Rusia ya lo emitió.
Así es que jueces y fiscales que hayan firmado y que se hayan prestado supuestamente para lanzar la orden de aprehensión en contra de Rusia empiecen a temblar. Porque así como ustedes pudieran haber dicho, ahora Rusia va a ser, el presidente ruso no va a poder viajar o no va a poder actuar libremente como se le antoje alrededor del mundo. Bueno, fiscales, jueces y magistrados también. Cuidado, porque si viajan a alguna nación de América Latina o de África o de Asia y por ahí hay agentes rusos, cuidado, porque a lo mejor son sorprendidos. Esto sí me gusta a mí, realmente. No es que esté en contra de la Corte Penal Internacional de Justicia, es que no sirve absolutamente para nada. Y es que alguien necesita poner orden en el desorden que hay en Occidente. Pero vamos aquí. Ok, anteriormente la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y María Belova bajo la sospecha de su participación en presuntos crímenes de guerra. La orden de arresto contra Vladimir Putin y María Belova significa que si aparecen en un territorio de los países que han firmado el Estatuto de Roma, claro, las autoridades de los países están obligados a detenerlos. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, algunos países no cumplirán con tales requisitos. Por supuesto, ¿quién se va a atrever a detener a Vladimir Putin? Cualquiera que lo haga se mete con el ejército ruso. Y como Rusia no firmó en este Estatuto de Roma, no pueden hacer nada contra Rusia. No pueden detener al señor Vladimir Putin. Y el que lo haga se va a meter en un pedototote del cual podría salir destruido. ¿Lo ven? Pero Rusia sí puede detener a jueces y magistrados, porque no hay absolutamente ningún gobierno que los respalde. Tal vez Europa y los Estados Unidos, que de por sí ya están en una guerra abierta en contra de Rusia. Así es que, hermanos, ese mundo unipolar que manipulaba Occidente colectivo, Rusia se está encargando de hacerlo pedazos, incluyendo su Corte Penal Internacional de Justicia. Hermanos, guste o no a mis detractores, aplausos a Putin, aplausos. Ya tiene la lista de jueces y magistrados que firmaron su orden de detención. Ahora, jueces y magistrados, fiscal Imran Khan, a temblar, porque Rusia sí tiene los agentes y el poder para buscarlos. Pero bueno, yo nomás digo, ¿le hará un favor a la humanidad? No lo sé. Pero se metieron con Rusia, Rusia responde y aquí tenemos las consecuencias. Pero bueno, como siempre, si te gusta, no me interesa. Dale like si te gusta, dale dislike si no te gusta, déjame un comentario. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien lo que hizo Rusia en poner a estos individuos bajo una orden de arresto o está mal? Tú dime qué opinas. ¿Quién se equivocó y quién se sigue equivocando? ¿Quién está bien y quién está mal? Hay que decir las cosas como son. Entonces, ahí tienes, dame tu respuesta. Pero de lo que siga pasando, por supuesto que tu servidor y tu canal te seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.